Buenas tardes, soy Ernesto Salvador Fuentes, como pone aquí en la presentación. Voy a proceder a realizar la filmación para la asignatura de Análisis y Planificación Financiera del quinto curso de Derecho y ADE. Y en primer lugar, bueno, decir que voy a hablar sobre una seguridad cualquiera, seguridad Salvador, sobre una empresa que está constituida como una sociedad limitada. Voy a empezar eh, abriendo el Excel correspondiente y voy a ir hablando de cada una de las pestañas que tenemos. En la primera de ellas, que se llama control de tiempos, encontramos una serie de apartados que son los distintos apartados que yo voy a ir comentando a lo largo del vídeo y aquí los iré minutando y poniendo el orden de cada uno de ellos. En la siguiente pestaña encontramos, bueno, la siguiente pestaña que se llama guión, encontramos una especie de guía para realizar para realizar el trabajo, donde, bueno, pues pone algunos objetivos que tenemos que cumplir, varias cosas que tenemos que decir, qué cosas son más importantes y cuáles no. Como vemos, una lista bastante extensa y voy a intentar hablar de todos los puntos. Aquí, por ejemplo, vemos cuáles son los asuntos más significativos, hablando de la tesorería, relación de tareas, cuáles son más importantes y cuáles no. En la siguiente pestaña, en la pestaña bucle, podemos encontrar una serie de recuadros con distintos colores donde se puede ver una relación entre el valor de la empresa, el resultado antes de intereses, las ventas, el incremento del endeudamiento, la autofinanciación y el activo fijo. Aquí debemos destacar que el objetivo de la empresa siempre es el objetivo siempre va a ser aumentar el valor de la empresa. Y esto lo vamos a conseguir a través del aumento del valor de los activos. Eh, es importante destacar que conforme la estructura la estructura económica de la empresa es más pequeña, el valor de la empresa va a ir aumentando. Entonces tenemos que tener cuidado con el nivel de endeudamiento y este tipo de cosas y la financiación interna. Además, debemos, bueno, pues esto, destacar que eso, lo más importante de todo para la empresa es aumentar el valor de ella. Luego, en la pestaña Unidades de medida, podemos observar cómo hablamos de distintas cosas que vamos a utilizar a lo largo de todo esto, que son observaciones, unidades de medida, que son las unidades físicas, unidades monetarias por unidades físicas, el precio, la probabilidad de una y otra, que el total siempre debe ser 100, porque si aquí tenemos tres observaciones, cada uno es el 33% de probabilidad de observarlo, el total debe ser el 100%. Unidades físicas al cuadrado, varianza, desviación típica, etcétera. En la siguiente pestaña, en la pestaña colores, encontramos una pestaña que puede parecer no muy importante, pero es fundamental para entender todo lo que vamos a ir viendo después, más adelante. Aquí podemos observar cómo en azul oscuro encontramos los activos fijos, aquí los activos circulantes, en marroncito el patrimonio neto, rojo fuerte el pasivo no corriente y naranjita el pasivo corriente. Luego, aquí en estos tres colores sirven para identificar la cuenta de pérdidas y ganancias. En la primera, vamos a ver, el color amarillo significa el debe, el color azul verde pistacho es el haber a través de las ventas previstas, el verde más oscuro son las ventas requeridas y el marroncito es cuando las ventas son estimadas. Todo esto en el haber. Entonces, dependiendo de si nosotros hemos previsto las ventas, son las ventas que necesitamos hacer o las que hemos estimado que vamos a hacer, vamos a utilizar una u otra. Luego, a continuación, en la pestaña símbolos, encontramos una pestaña con varias fórmulas y un balance. Debemos destacar que aquí se encuentran las fórmulas más importantes del análisis y la planificación financiera, que con esto podemos hacer prácticamente todo. Y es importante destacar que las ventas, como vemos aquí, dependen de los costes fijos operativos partido el precio de venta menos el coste variable unitario. Con esta fórmula es una fórmula que va a ser bastante reiterativa, la vamos a utilizar en otras pestañas y la vamos a seguir viendo. Además, bueno, eso, destacar que esta fórmula es una fórmula fundamental para toda la planificación financiera. Y luego aquí, como estábamos diciendo antes, tenemos en azul oscuro el activo fijo,
el azul más clarito el activo corriente, y luego ya en marrón los recursos propios, las deudas a largo plazo, las deudas a corto plazo, ventas estimadas o requeridas, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Luego, en la siguiente pestaña, en la pestaña de referencias temporales más datos, vamos a encontrar una serie de datos que vamos a ir utilizando a lo largo de toda la presentación. En ella, bueno, podemos destacar que todo el resto de pestañas están vinculadas, bueno, todas no, pero casi todas las pestañas están vinculadas a esta, puesto que aquí tenemos una relación entre el interés a largo plazo, el interés a corto plazo, y son cosas que se van a ir utilizando dependiendo del año en el que vayamos hablando, puesto que como vamos a hablar de proyectos, hay algunos que van a empezar en 2016, otros en 2017, unos durarán hasta 2020, hasta 2022, y dependiendo de lo que dure cada uno, vamos a ponernos en un sitio o en otro. En la siguiente pestaña, la de inflación. Bueno, primeramente empezar destacando qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sistemático de los precios a lo largo del tiempo, a lo largo de un periodo de tiempo en concreto. Normalmente se suele referir al año. Todos los años, por ejemplo, suele salir un índice de inflación. Hay algunos que cuentan las materias primas, otros que no. Se pueden utilizar distintos tipos de índices de inflación. También se puede hacer mensualmente, trimestralmente. Todo esto depende. Aquí lo que vamos a destacar es que con la inflación con la inflación suceden varias cosas. En primer lugar, el coste de capital baja cuando la inflación sube. Si la inflación es alta, el coste de capital va a aumentar, puesto que es más costoso conseguir ese capital, el dinero en efectivo. Y la tasa de capitalización, al contrario, va a subir con la inflación. Es decir, la relación es directa. Si la inflación sube, la tasa de capitalización va a subir, porque vamos a conseguir más dinero. Bueno, una vez pasada de la inflación, vamos a hablar del sobreentendido de hipótesis. En esta pestaña vamos a hablar de los condicionamientos y requerimientos previos, es decir, de las hipótesis que se deben cumplir. Son 4. La primera de ellas es la racionalidad, la segunda la liquidez, que respecto a esta debemos decir que existe una preferencia por la liquidez, es decir, es mejor tener dinero hoy que tenerlo mañana, y que es como aparece en esta fórmula. Y y esta fórmula es la que representa la solvencia, por lo que nosotros también debemos tener una preferencia debemos ser solventes, es decir, que podamos conseguir pagar nuestras deudas en el periodo establecido. Y por último, destacar que existe una relación de orden, es decir, que se cumpla una serie de prioridades, como son la reflexibilidad, antisimetría y la transitividad. Con todo ello, llegamos a las conclusiones de que la rentabilidad financiera debe ser mayor que la rentabilidad económica, que K sub E debe ser mayor que K sub 0 y que en el caso de que K sub E aumente, K sub 0 también. Es decir, que K sub E, aunque K sub E y K sub 0, aunque K sub E sea mayor que K sub 0, siempre tienen una relación proporcional. Es decir, cuando K sub E aumenta, K sub 0 aumenta también. Es decir, la relación es directa. Pasando a la siguiente pestaña, la estructura financiera óptima, aquí podemos ver que aquí podemos encontrar una serie de fórmulas del rendimiento después de intereses, que es el rendimiento antes de intereses menos impuestos, y etcétera. Podemos encontrar una gran cantidad de fórmulas. Aquí, por ejemplo, vemos lo que estábamos comentando antes, de que K sub E y K sub 0 debe ser mayor que K sub E debe ser mayor que K sub 0, y de que la rentabilidad financiera debe ser mayor que la rentabilidad económica. Bueno, aquí lo principal que debemos decir es que K sub E es la rentabilidad para el accionista, y que, los accionistas de la empresa son los que prefieren eh, que su K sub E sea más alta, ya que así ellos consiguen más dinero. Y aquí, respecto a esta fórmula, pues podemos ver la relación entre el nivel de endeudamiento y los recursos propios que realizan esta parábola, y así con otra serie de funciones. Respecto a la siguiente pestaña, DLAD, que significa, la D, por ejemplo, es la tasa de endeudamiento, y el LA la rentabilidad.
Respecto a esta fórmula respecto a esta pestaña debemos decir que la rentabilidad con apalancamiento es el nivel de endeudamiento, es el endeudamiento en porcentaje total del activo. Este debe ser siempre mayor al 70% para que la empresa esté saneada. Y luego la D, como ya había dicho antes, es el coeficiente de endeudamiento, que puede existir DLP y DCP, que significa el nivel de endeudamiento a corto y a largo plazo, pero el que más nos interesa a nosotros es el de largo plazo. Aquí, por ejemplo, podemos ver una relación entre la rentabilidad y el nivel de endeudamiento, como conforme va aumentando el nivel de endeudamiento, pues aumenta la rentabilidad. Aquí, por ejemplo, 50, 60 y luego baja a 33, pues se reduce el rendimiento, se reduce la rentabilidad. Luego, respecto a la siguiente pestaña, valor de la empresa, aquí lo que debemos destacar es la celda I9, que es el valor de la empresa. Es decir, como ya habíamos dicho antes, que todo lo que importa lo más importante en estos proyectos y en una empresa es aumentar el valor de la empresa, que lo había dicho antes en la pestaña bucle, si no recuerdo mal. Aquí, por ejemplo, pues hemos hecho un cálculo para saber cuál es el valor de enajenación deseado por el socio, qué es lo que él quiere conseguir. Y el objetivo total de la empresa debe ser siempre aumentar este número que hemos calculado. Luego, respecto a las empresas de IA es inteligencia artificial. Aquí podemos encontrar una serie de empresas con cuál es su razón social, su domicilio social, enlace a la página y al ámbito de inteligencia artificial. Aquí pues, hablamos en material de oficina y papelería aplicando inteligencia artificial, videojuegos y eso. Y bueno, destacar que la inteligencia artificial pues es la inteligencia que se exhibe por las máquinas, que es una cosa que está muy a la orden del día. Luego, respecto a proyectos gráficos, no tenemos que comentar nada, es una pestaña que no debemos comentar. Luego, respecto a la vinculación del balance, si vinculación balance esbozo, en esta pestaña, la verdad que poca cosa que decir, pues recordar lo de los colores que habíamos hablado antes, el azul oscuro, el azul clarito, marrón, rojo, el naranjita, el verde pistacho y el nivel de endeudamiento. Pero bueno, esto lo vamos a ir comentando mejor en la siguiente pestaña, que es la vinculación del balance esbozo VR. Ya en esta pestaña ya tuvimos que hacer un vídeo de 30 minutos comentando un poco sobre la evolución de la empresa, que como podemos ver son varios años hasta el periodo T4, así que la evolución es de T0 hasta T4. Y aquí pues podemos ver cómo este es el capital, cómo van aumentando las reservas, este es el nivel de capital y este es el rendimiento, este es el resultado después de impuestos. Continuamos, este 28,75 va a pasar aquí a reservas, al igual que este 103,27, si lo sumamos a 28,74 es este el nivel de reserva. Y bueno, pues ya en su momento tuvimos que jugar con un nivel de capital del 70 y de 30 para saber, y además también tuvimos que hablar de cuál era la diferente forma jurídica. Y luego pues destacar también que el rendimiento económico va aumentando conforme van aumentando los activos y con el paso del tiempo todo el rato va aumentando y vamos consiguiendo ser más eficientes. Y lo mismo pasa con el nivel de endeudamiento, como ya habíamos dicho. En el nivel de endeudamiento aquí tenemos el endeudamiento a corto y a largo. El nivel de endeudamiento va aumentando conforme va aumentando la rentabilidad. Aquí ya tenemos un 91, un 93. Esto es debido a que conforme la empresa va pasando los años y no se está en este caso no se está capitalizando, no estamos aumentando el capital social de la empresa, pero las deudas sí siguen incrementando, porque como vemos, este que es el nivel de ventas, ventas 158, 507, las ventas van aumentando. Entonces, conforme aumentan las ventas, nosotros necesitamos comprar más. Y al comprar más, si no ponen el dinero de los socios, se tiene que pedir prestado. Entonces, el nivel de endeudamiento obviamente aumenta. Luego, en la siguiente pestaña, en la de foco valor, una pestaña bastante importante, pues aquí, por ejemplo, vemos cómo hablamos de las causas o las razones por las cuales debemos determinar el valor de la empresa. ¿Por qué es importante saber cuál es el valor de nuestra empresa? Y en un primer lugar es para saber, en el caso de que haya una compra-venta, cuál será el precio justo, si nos ofrecen dinero por nuestra empresa, si ese es el valor que nuestra empresa
merece o si merece más dinero o si en este caso alguien nos ofrece una cantidad de dinero superior a su valor, pues nosotros saldríamos ganando, si nos ofrece menos saldríamos perdiendo. Luego, también debemos saberlo para la hora de que hagamos una segregación de una parte de la empresa o nos fusionemos con otra empresa, debemos saber cuánto vale para saber, por ejemplo, si estamos en bolsa, cuánto costaría, cuánto acciones nuestras vale una acción nueva, como por ejemplo ha pasado en varios casos en la vida real que hemos podido ver, como tras una fusión, pues por ejemplo, se decía que dos acciones de una empresa equivalían a una acción de la nueva empresa y que tres acciones de una empresa equivalían a una de la siguiente empresa que se iba a crear, tal la fusión. Y luego además también, desde luego, para conocer si si la empresa está funcionando bien. Es decir, que si la empresa está aumentando su valor, es que está realizando las cosas de una forma adecuada. Si no realiza la forma de una cosa adecuada, el valor de la empresa disminuirá. Entonces es una medida para saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Luego, también el valor de la empresa pues, se puede calcular de varias formas, a través del valor actual, el valor objetivo o recogiendo la expectativa de futuro, es decir, a través de, por ejemplo, el BAN. Si nosotros preveemos una serie de ventas, pues esto luego lo traemos en el tiempo hasta el momento actual y con ello sabemos cuánto vale las expectativas de futuro de nuestra empresa. Por ejemplo, pues a veces pasa cuando va a haber una guerra, pues las empresas de armas pues suelen aumentar su valor porque la gente pues quiere comprarla para lucrarse de ella, pero como se está preveyendo que va a haber una catástrofe bélica, las empresas ya tienen en cuenta dentro de su valor que dentro de unos meses o años van a aumentar su valor. Y bueno, destacar que lo mejor es el valor del rendimiento de la empresa, es lo que nos aporta más información y con lo que deberíamos hacerlo. Y luego, aquí como vemos, las ventas en T-1, pues se calculan a través como vemos ya aquí al final, a través del rendimiento de la actividad el, el resultado antes de impuestos partido el coste ponderado de los pasivos. Que bueno, ya lo vemos aquí, por ejemplo, esta fórmula es esta, ya bien definida y todo esto lo que representa, que bueno, si lo vemos aquí más abajo, todo esto es el valor de el coste ponderado del pasivo. Con esto vamos a con esto vamos a poder evaluar la empresa. Aquí ya hablamos de algunos otros símbolos como habíamos visto antes, donde vemos que V en T-1 pues es el valor de la empresa en el momento T1, T-1, que se mide en unidades monetarias, etcétera. Luego, si seguimos bajando, destacamos como aquí nos habla de que la rentabilidad financiera o de los capitales propios es mayor que la rentabilidad económica. Y luego, respecto a la rentabilidad económica, que estaba por aquí, debemos destacar que existen dos tipos de rentabilidad económica, la anticipada y la diferida. La anticipada es la más importante, pero la diferida tiene un pequeño matiz, y es que debemos saber que la rentabilidad diferida debe ser pequeña, no debe ser grande, porque con ello conseguiremos que la rentabilidad económica sea la óptima. Es decir, que para conseguir una rentabilidad económica óptima debemos tener una rentabilidad económica diferida pequeña. Y además, pues destacar que también debemos continuar sabiendo que el coste de capital de la empresa también debemos buscar uno óptimo. A continuación, que ahí en esta no tenemos que comentar nada, en el valor de cada socio tampoco. Y ahora vamos a pasar a comentar esta pestaña. Ahora en esta pestaña, la de proyecto sube empresario, vamos a ver la diferencia entre una empresa capitalista convencional y una empresa capitalista por participación. Hemos de decir que analizando la rentabilidad económica y el resto de apartados de cada uno de ellos, ante la misma estructura siempre vamos a encontrar rentabilidades económicas distintas. Aquí, por ejemplo, 7,76, 8,03. La variación no es mucha, pero sí podemos ver que es distinto. Y luego aquí donde vemos que aparece almohadilla n partido A, es porque deberíamos poner el número, el porcentaje de cada uno de los gastos para saber cuáles son el resto de datos. Pero bueno, como estos porcentajes no los hemos puesto, no pasa nada. Ya con el primer año vemos cómo la diferencia entre las distintas rentabilidades no es muy significativa, pero existe.
Además, debemos tener en cuenta que en estos casos el apalancamiento no tiene importancia porque el patrimonio neto de ambas empresas es cero, como podemos ver aquí. No tiene nada, el capital es de 3.000 aquí, igual que aquí. Y ya está, entonces no hay ninguna diferencia. Luego, en la siguiente pestaña del gris al rosa, podemos ver cómo la rentabilidad financiera, que son estos datos de aquí, va aumentando conforme va aumentando el número de participaciones: 18, 24, 48, 600, 685,71 y 1.371. Y luego aquí los representamos en una gráfica. En la siguiente pestaña, renta valor del empresario gráfico. En esta pestaña podemos ver cómo hay una gráfica en la que aparece el valor de la empresa y del empresario en función del coeficiente de endeudamiento. La de color rosita es la rentabilidad financiera, la de color... Sí, esa es la rentabilidad financiera. La amarilla es el KE y la azul es KL. KE. Entonces, con esto podemos ver cómo, conforme va aumentando el coeficiente de endeudamiento, la, el valor de la empresa va disminuyendo. En el caso de KI, en el caso de KE también va disminuyendo poco a poco. Solo se mantiene constante el valor de la empresa y el coeficiente de endeudamiento. Aunque podemos ver que aquí es más pronunciada la recta conforme a esta, respecto a estas. Luego, en la siguiente pestaña, de abajo a arriba sencillo, bueno, vamos a pasar mejor directamente a la pestaña de abajo a arriba, donde la tendremos más detallada, ya que aquí solo está para un periodo de tiempo, y en de abajo aquí podemos ver cómo está para varios periodos de tiempo y está mucho más completa. En realidad, de esta pestaña lo que debemos destacar es que podemos encontrar aquí una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance al otro lado. Debemos destacar como en G17, aquí este 8% es el coste ponderado de el coste ponderado a corto plazo. H17, esta de H17, que es más 0,2 respecto al coste ponderado, representa el coste asociado a la misma, al corto plazo. Y bueno, destacar también que aparece por aquí KR, que es el coste de la reserva para estar inmovilizada. Es decir, ya que el dinero está parado, tiene un coste, que es este KR. Y luego destacar que la diferencia entre, como hemos visto en esta pestaña, la diferencia entre una empresa capitalista de participación y una convencional, aquí también podemos ver que es, debemos elegir la que nos dé mejor rendimiento, y lo que nos dé mejor rendimiento es la del revestimiento capitalista, no la de participación. Todo esto siempre en función de la rentabilidad. Luego, en la siguiente pestaña, la de arriba abajo gráficos 4, aquí podemos observar como el valor de Pepe y Pepa, que es el valor de dos socios de una empresa. En ello lo que vamos a observar es como en algunos... aquí vemos como los distintos valores en función de T-1, T más 1, T más 2. Cada uno va teniendo diferentes valores. Luego, respecto a la pestaña de abajo a arriba con ventas requeridas, si nos vamos aquí al principio, debemos destacar que el capital de los accionistas es de 10,90 y en cada una de ellas vamos a calcular la renta total de cada socio. Para Pepe será uno y para Pepa será otra en función de las participaciones que tengan y del valor que aporten cada uno, puesto que aunque Pepe y Pepa pueden ser amigos, si uno trabaja más que otro, todo se debe tener en cuenta: quién tiene más participaciones, quién hace estas tareas y quién hace otras. Entonces, en función de eso, se va a pagar una cantidad de dinero u otra. Luego, respecto a la tasa de los factores de descuento, aquí vamos a ver cómo están calculados en función de una serie de ecuaciones, y para así conseguir que sea más fácil calcularlo. Luego, en el eje de ventas previstas, podemos destacar que podemos observar las ventas previstas, cómo van evolucionando según lo que nosotros preveemos, y debemos siempre diferenciar entre la venta en unidades físicas y en unidades monetarias, ya que ambas dos no tienen nada que ver, depende del precio que pueda tener cada uno, o
puede depender del precio que ha podido evolucionar o no ha podido evolucionar. Y luego además las ventas podemos calcular a través de varios tipos, a través de los mínimos cuadráticos, el total, la tasa anual móvil y la media móvil. Con estas tres podemos calcularlo como ya lo hemos hecho aquí. Luego, respecto a la siguiente pestaña, eje de ventas requerida, aquí vamos a pasar a hablar del número de unidades físicas necesarias que vamos a necesitar para vender. Estas son las ventas requeridas. Luego, respecto a la siguiente pestaña, VVP. Vale, ahora en la pestaña VVP, unidades monetarias menos ventas en unidades físicas, podemos observar una serie de fórmulas que son las mismas que ya habíamos visto anteriormente. Y luego pues una gráfica con el apalancamiento financiero en función de si n es 60, 500 o 50 y podemos ver cómo hay un punto de corte en el que el 500 sobrepasa al de 600 en función de la venta en unidades físicas. Luego debemos destacar que en esta pestaña vemos esta gráfica que se ha hecho a través de la aplicación de la página web GeoGebra, que sirve para representar distintas funciones, que también lo utilizaremos más adelante a través de una serie de restricciones, unos puntos clave, que luego veremos cómo se utiliza. Luego en la pestaña de eje de venta estimada menos requerida, debemos destacar que siempre las ventas estimadas deben ser mayor que las requeridas, porque si las ventas estimadas no son mayores que las requeridas no tendría sentido hacer ningún proyecto, porque las ventas requeridas, como ya habíamos dicho antes, son las ventas necesarias para que el proyecto sea viable. Entonces, el proyecto no será viable si no superamos las ventas requeridas. Y bueno, luego en esta pestaña no se dice mucho, sino simplemente se sintetiza algunas cosas que hemos venido hablando anteriormente. Luego, en el eje de venta estimada y certeza, observamos una serie de fórmulas, como ya habíamos visto antes, igual que un balance como el del esbozo. Y aquí lo más importante que debemos destacar es que el tamaño de la empresa se puede medir a través de varias magnitudes, como ya pueden ser la plantilla, los recursos propios, los activos, la cifra de negocio, las ventas, y en función de estos parámetros sean mayores, podemos decir que la empresa tiene un mayor tamaño o menor. Luego, en la pestaña de eje de venta estimada estadística, podemos observar que es una pestaña en la que está basada en la esperanza y la varianza matemática de los distintos elementos matemáticos. Y la composición debemos destacar que la composición de los estadísticos debe ser siempre suficiente y completa. Y además que los estimadores que nosotros utilicemos deben ser insesgados y de mínima varianza, como es lo que dice en este texto y lo que aparece reflejado en las distintas. Aquí, por ejemplo, dice los estimadores deben ser insesgados y de mínima varianza, consistentes, que no tengan varianza y de máxima verosimilitud. Luego, respecto a la siguiente pestaña, la pestaña de TD-Student, podemos decir que TD-Student es una forma de distribuir en la que se realizan los gráficos, en la que en este caso la distribución se realiza en función al nivel de confianza que hay en la empresa. Aquí está el 90, 95 o 99. Este es el intervalo de confianza. Y luego está el nivel de confianza menos 1, que es la probabilidad de error. Y en función de eso, pues calcularemos este número, que será la densidad de la parte de la gráfica correspondiente. Luego en la siguiente pestaña, en la de parámetros en densidad consti, podemos destacar que en esta pestaña vamos a ver distintos tipos de formas de calcular la desviación típica en función de las distintas fórmulas, ya que debemos destacar que existe una estimación siempre cuando realizamos una estimación para un proyecto de una empresa, existe una estimación optimista, media y pesimista, en función de cómo vaya a avanzar el futuro económico, por ejemplo, del país. Pues si la cosa va bien, utilizaremos la optimista; si la cosa va mal, será la pesimista la que se cumpla; si la cosa va igual que siempre, pues la media. Y en función de esto podemos calcular distintos números, como pueden ser algunos de los que vemos aquí. Y todo esto depende de la función de densidad que utilizamos. En función de cada una de las funciones de densidad, que estas son las funciones de densidad, se utilizará uno u otro. Y luego, respecto a la pestaña de funciones de densidad, bueno, y ahora en la pestaña de funciones de densidad podemos ver que es un ejercicio que hicimos para clase, en la que
a través de la varianza y teníamos que calcular la esperanza y la varianza de la rentabilidad a través de la estimación optimista, media o modal y la pesimista. Y bueno, para ello nos daban los datos de la distribución de probabilidad a través de su beta simplificada y el coeficiente de correlación. En la siguiente pestaña, estimación estadístico y estimador, en estas aparece una serie de fórmulas, como que un estadístico, que es una función que depende del parámetro, que es continua y estrictamente monótona en el parámetro, y que su distribución no depende del parámetro, y etcétera, etcétera. Luego, en la pestaña de filtro 2, podemos ver cómo se calcula, cómo calculamos la cifra de negocios, dependiendo de la cantidad de ventas estimadas de los distintos productos, de producto 1 y 2. Destacar que la cantidad estimada, estas dos dependen de la venta estimada en el de la pestaña de ventas estimada estadística, en la que en esta pestaña ya hablábamos de las ventas estimadas, pues para que veamos que toda la evolución del Excel va hablando sobre una serie de proyectos y en la que utilizamos distintas pestañas para calcular luego lo que venía después. Por lo tanto, entonces, con las ventas estimadas que habíamos dicho en la pestaña anterior, en unas pestañas anteriores, calculamos la cifra de negocio en función del precio que se le ha puesto, que en este caso son 40 y 30. Luego en la pestaña casero podemos observar como en función de... Podemos observar cómo casero evoluciona en función de la rentabilidad y que debemos saber que el nivel de endeudamiento del 50% es siempre igual y que en función del nivel de endeudamiento que exista, la rentabilidad irá aumentando o la K0 irá aumentando o disminuyendo en función de la rentabilidad y del endeudamiento. Bueno, esta pestaña no tiene más que decir que, como se ve aquí, que K0 no tiene por qué ser siempre constante, sino que puede ir variando y con ello cambiará el resto de apartados. Luego, en la pestaña de costes variables unitarios, costes fijos, precio y precio de venta, podemos observar cómo aparece un balance, que luego veremos en más profundidad, que aparece en la siguiente pestaña más grande. Luego, en plan, la columna morada en la que aparece el porcentaje sobre venta de los distintos gastos que existen. Y bueno, podemos observar cómo en esta pestaña, vamos a ver por aquí qué más aparece. Bueno, vemos como aquí aparece de nuevo lo que habíamos dicho antes, que ya dije que era una fórmula fundamental y que íbamos a ver reiteradas veces a lo largo de la presentación, es que las ventas dependen de los costes fijos operativos, partido del precio de venta menos el coste de venta unitario. Y luego ya la pestaña, una de las pestañas más importantes sobre la que tenemos que jugar, hemos tenido que jugar a lo largo de toda la presentación, es la de documentos contables. Es muy importante. Bueno, en primer lugar decir que N es el número de acciones y este es el valor total de ella. Y bueno, pues con esto vamos a destacar que en esta pestaña aparece un balance muy desarrollado con los colores que ya habíamos dicho anteriormente. Y luego aquí al lado aparece una cuenta de pérdidas y ganancias, una serie de ratios y un estado de origen y aplicación de fondos. Bueno, pues empezando por el balance, destacar que debemos ir cambiando entre 310 y 110, ya que es lo que nos corresponde a nosotros, y con esto iremos viendo cómo cambian los ratios, que ya os iré diciendo, ya iré diciendo cómo va cambiando. En un principio vamos a empezar con 310 y bueno, con 310, si nos vamos al apartado de ratios, vamos a comentar algunos de los ratios más importantes, no podemos comentar todos. Vemos que está por aquí el ratio de la liquidez, que es el activo corriente partido el pasivo corriente. Con este queremos conocer cuál es la cantidad de dinero líquido de la que dispone la empresa, que variará en función del número de acciones, porque tendremos más fondos propios o menos fondos propios. Por lo tanto, disminuirá cuando disminuya el capital. Luego también tenemos aquí el ratio de endeudamiento, en el que se divide el pasivo total partido el total de los activos, en el que con ello podemos conocer cuál es el nivel de endeudamiento de la empresa. Ya lo hemos hablado antes, y el de corto plazo y a largo plazo, y es importante que el nivel de endeudamiento a largo plazo sea mayor que a corto plazo, porque si no, no podremos hacer frente a las deudas que tenemos a corto plazo. Luego también está el ratio de tesorería. En el ratio de tesorería lo que se calcula es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus pagos. Es decir, si con el dinero en efectivo que tenemos podemos hacer pago a
deudas que tienen su vencimiento en más a corto plazo. Luego, respecto al estado de origen y aplicación de fondos, podemos ver cómo aparecen varios apartados. El estado de origen y aplicación de fondos es una cuenta de las cuentas fundamentales, al igual que el balance, la pérdida y ganancia, y esta es otra de ellas. Y en este podemos ver dónde se aplican y dónde se originan los fondos. Por ejemplo, los fondos se pueden originar a través de aportaciones de empresas, beneficios de años anteriores, amortizaciones, las reservas o simplemente de desinversiones que hemos quitado y hemos conseguido estos fondos. Y luego los fondos se pueden aplicar en diversas cosas, como ya puede ser el pago de dividendos a los accionistas, compra de activos, mejora de máquinas, inversión en otros proyectos, etcétera. Luego, cuando vamos viendo la diferencia entre 310 y 110, debemos destacar que cuando ponemos 110 los fondos propios disminuyen debido a que tenemos menos acciones. Por lo tanto, la primera diferencia entre 310 y 110 es que los fondos propios, cuando pasa de 110 a 310, aumenta porque necesitamos menos pasivo, ya que como tenemos más fondos propios, necesitamos menos pasivo a largo plazo. Luego también podemos observar como aquí que estábamos, aquí hay algunos ratios que han cambiado debido a que el nivel de, a que los fondos propios han aumentado y la deuda a corto plazo ha disminuido. Y además también ha cambiado el coste medio ponderado de la empresa, puesto que también han cambiado los fondos propios. Luego pasamos un poquito más adelante. Bueno, todo esto lo vemos a lo largo de varios años, que todo el dato se hace del mismo modo. Pasando aquí tenemos otro documento contable siguiente en el que se sigue apareciendo pues otros periodos de tiempo. Luego, si me deja esto, en el apartado de presupuesto financiero, en primer lugar podemos ver como la pestaña saldo final de endeudamiento a largo plazo en el apartado B13, en la celda B13, va cambiando en función de la deuda que hayamos calculado. Mira, si ahora mismo vemos B13, hay 41.700. Y si no vamos a documentos contables, esto con 110. Y si ponemos 310, yo voy a decir que ese número va a disminuir. Exactamente, como antes eran 40 y pico mil y ahora son 21.000. Esto es porque está sincronizado, como ya hemos dicho antes, todas las pestañas van evolucionando, el respecto va, si cambiamos un dato en cualquier pestaña, cambiarán otros datos en el resto de pestañas. Bueno, entonces, la cuestión en esta de presupuesto de financiación, vemos distintos métodos de amortización, un préstamo, está el sistema de fondos de amortización, el sistema de anualidad constante y el sistema lineal. En cada uno, vamos viendo aquí, vamos utilizando uno u otro, que como ya hemos dicho, pues va cambiando en función de 310 y 110. Destacar que no merece, respecto a la TIR que hemos visto por aquí, no merece la pena deflactarla porque el cambio es mínimo. Y este color rosa fucsia son datos contables que provienen de la contabilidad. Luego en la siguiente pestaña, cuota de amortización técnica, vemos distintos tipos de amortización. Las más importantes son la lineal, dígito en sentido creciente, decreciente es más importante y más común. En el volumen de producción también es muy común en algunos sectores. El volumen de venta, tanto fijo en la base de amortización del coeficiente. Pero bueno, lo más importante es que la cuota de amortización técnica es una magnitud financiera, que es un gasto pero que no conlleva un pago, y que el coste de amortización financiera es un pago y no un gasto. Es decir, la técnica es un gasto sin pago y la financiera es un pago sin gasto. Luego, en la siguiente pestaña, la pestaña de ratios, ya he hecho aquí lo que se nos mandaba hacer, que era poner aquí en función de 310 y 110 los ratios para ir comparando los distintos ratios, como podemos aquí ver, 923, 939,34. Vamos viendo como los ratios van cambiando en función del número de acciones y el interés a largo plazo, que en este caso es 8 y en el otro es 7, ya que ha cambiado debido a que el interés a largo plazo es más alto aquí porque tenemos menos fondos propios. Luego, en la siguiente pestaña, también ya cambiada, correspondientemente con el 110 y los 310, son las distintas formas de lo que hacen los gráficos en función de los fondos propios que tengamos. Y aquí la verdad que la mayoría hay bastantes cambios,
como se puede observar en los ratios en los ratios estáticos, observamos como la línea naranja que representa el, la deuda a corto plazo partido de los recursos propios hace una forma totalmente distinta. Aquí también la rosa, que es el recurso permanente a partir de los recursos propios, cambia totalmente porque los recursos permanentes ya han cambiado, como hemos dicho anteriormente. Bueno, y continuamos por la distribución de probabilidad, en la que aquí observamos una función gaussiana, una curva de Gauss, y esta es la representación de la normal 0,1, que es una forma de distribuir la probabilidad también. Y destacar que esta función es simétrica respecto a un punto y que puede cambiar dependiendo de lo que se quiera representar. Luego, a continuación, en la probabilidad de insolvencia, debemos destacar que en esta solo aparecen ventas, no van a aparecer ventas requeridas, puesto que, perdón, no van a aparecer ventas estimadas, porque no tiene sentido calcularlo con ventas estimadas, ya que como las ventas estimadas van a ser mayores que las ventas requeridas, sabemos que no va a existir probabilidad de insolvencia. Entonces, bueno, decir también que la probabilidad de insolvencia significa que es la probabilidad de no poder hacer cargo a los pagos y a las obligaciones de la empresa en el periodo de tiempo establecido, y que ella se calcula con las ventas de las ventas del periodo. Hay varias formas de calcularlo a través de una función uniforme, triangular o beta simplificada. Y aquí, como vemos, en función del tipo de endeudamiento y cuál utilicemos, se aparece un dato u otro. Luego hemos de destacar que, como se ve aquí, la probabilidad de insolvencia es mayor conforme aumenta el endeudamiento. Es normal, cuanto más deudas tienes, la probabilidad de que no las pagues es mayor. Luego, en la pestaña Ban TIR liquidez, vamos a observar vamos a observar una serie de proyectos con su correspondiente BAN y su correspondiente TIR, y en ella se enseña por qué los flujos de caja no contienen los gastos de financiación. Porque esto lo podemos leer por aquí. Porque si contuviese los gastos de financiación se estaría contabilizando doblemente. Una cuando se elabora el presupuesto de tesorería conjunto y otra en los flujos de caja. Entonces no se contiene en ambos. Luego en la siguiente pestaña, optimización del producto certeza, que es una pestaña bastante grande, como podemos ver por aquí. Empezamos ya a hablar de variables duales y primales. En esta pestaña lo que se hace es establecer la relación entre las variables primales y las duales. Para ello debemos destacar que las relaciones existentes entre ellas son que, por ejemplo, el número de variables duales depende del número de restricciones que se den en el problema primal. Además, los coeficientes en el problema dual son los términos independientes de las restricciones. Y las restricciones, por ejemplo, las podemos ver por aquí. Estas son restricciones, condición de no negatividad. Mira, aquí las condiciones de no negatividad y las restricciones. Y con esto lo que vamos a hacer es representar lo que se hace, que por ejemplo esta de aquí la representamos en clase a través de la página web o la aplicación que habíamos dicho antes de GeoGebra, con la que aparece una serie de funciones en las que se puede ver cuál es la representación de esta función con estas restricciones, y es muy interesante. Además debemos destacar que la TIR de las funciones primales es igual a la tasa de descuento implícita en los problemas primales. Luego, en la pestaña de optimización esbozo, se sigue jugando con las variables primales y duales. Aquí vemos lo que habíamos dicho antes del BAN y la TIR. Por ejemplo, en función de cada una de las funciones que se utilicen, van a aparecer unos datos u otros. Lo mismo se hace lo mismo, se juega con ambas variables, con el BAN, la esperanza del BAN y el resto de problemas, pero ya aquí lo hacemos con distintos momentos del tiempo, en T0, en T1 y en T2. Luego, en esta pestaña podemos ver cómo aparecen en la pestaña de presupuesto de inversión, como en rojo aparecen los desembolsos
de dinero, o sea, los flujos negativos, y en verde aparecen los flujos positivos. Cada uno, en plan, uno representa la salida de flujo y otra la salida de dinero y otra la entrada. Aquí podemos observar cómo aparece lo que sale, perdón, cómo aparece lo que sobra lo que sobra de los proyectos y aquí lo que se está perdiendo. Con esto podemos hacer la auditoría de las mismas. Si vamos aquí y vemos como todas dependen de los factores de descuento descontados, que ya hemos calculado en otro ejercicio visto en clase, los factores de descuento descontados y luego con ello hemos calculado el BAN y la TIR de varios proyectos. Luego en la siguiente pestaña, proyectos de inversión productive, aquí vemos lo mismo, aquí en azul aparecen los flujos de caja negativos, que son los desembolsos iniciales, y en verde los positivos. Aquí lo que podemos ver son como hay varios proyectos que tienen su banco correspondiente, que aparece por aquí. Y luego destacar que aquí aparecen una serie de excesos de tesorería, que debemos decir que los excesos de tesorería no son positivos, porque los excesos de tesorería significa que es dinero que tienes y no se está utilizando. Entonces, esto conlleva un coste de oportunidad. Tener más dinero del que necesitas no es positivo, al menos de una forma apalancada, de una forma inmóvil en la que no lo utilizas. Por lo que debemos intentar que los excesos de tesorería sean los menores posibles. Y luego aquí pues, podemos ver una matriz de varianza-covarianza entre los distintos proyectos. Luego, aquí hablando del riesgo de un solo proyecto, pues aquí en este caso es solo un proyecto, donde aparece una matriz de coeficientes de correlación entre los distintos periodos de tiempo y las covarianzas descontadas, que esto se utilizan los factores de descuento descontados que ya hemos hablado anteriormente. Y aquí también en el riesgo entre otros proyectos, esto es lo mismo que el anterior, pero con varios proyectos, en la que aquí ya aparece una matriz de coeficiente de correlación de Pearson que representa la relación entre las distintas variables. Se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson porque todas las variables son cuantitativas y las de Pearson solo se utilizan cuantitativas. La matriz de covarianza pues representa la covarianza entre los distintos productos o proyectos. Y luego en el ejemplo ilustrativo, aquí lo que podemos ver es la aplicación del uso del solver. Aquí con esto lo que se ha querido pretender, aquí hay una serie de pasos en la que se consigue que entendamos cómo se utiliza el solver y luego te dé una serie de datos. Luego otra pestaña muy importante, la de optimización, que como podemos ver pues aquí se utiliza GeoGebra con una serie de restricciones, una función fundamental, varios puntos que se le presentan en ella que aparecen a lo largo de esta pestaña. En esta pestaña debemos destacar que se tienen que crear tantas matrices como proyectos de inversión se quieren llevar a cabo. Entonces, la matriz de covarianzas y las distintas matrices que hemos visto anteriormente en esta página, debemos decir que hay que calcular una por cada uno de los proyectos que queremos relacionar con otro. Luego, además, siguiendo la pestaña de optimización, podemos observar cómo aparecen pues, distintas matrices, los proyectos de inversión, su análisis de la rentabilidad de uno y otro. Esta pestaña, como podemos observar, también es enorme y aparece para distintos momentos del tiempo y aparecen varias cosas en las que aparecen pues, las fórmulas que ya habíamos visto antes, como las que aparecen al principio, una serie de pautas para realizar el uso del solver. Y lo último que debemos destacar aquí es que la optimización, uno de los efectos que provoca sobre las simulaciones es que una vez ejecutada, lo primero que se produce en la estructura económica se producen excedentes de tesorería y en segundo lugar que en la estructura financiera se modifica la financiación externa. Por lo que a la hora de realizar una optimización debemos tener cuidado con esta serie de parámetros para ver que no se desvirtúan mucho. Luego,
en la pestaña de pre-Markowitz podemos observar cómo, bueno, en primer lugar debemos destacar que es Markowitz, que fue un matemático que aplicó esto y a una teoría que se utiliza mucho, por ejemplo, en la inversión en bolsa, para analizar el riesgo y las rentabilidades de las distintas empresas. Y esto, bueno, lo vamos a ir avanzando porque esto es algo muy introductorio, esto todavía es muy poco, como vemos aquí. No, ya en la última nos vamos a especificar más. En la de Markowitz-Hartley ya podemos ver el uso con distintos parámetros, con variables, con distintos tipos de variables y ver cuál es la evolución. Pero nos vamos a fijar en esta última, en la Markowitz de préstamo y endeudamiento, porque con esta hablamos de distintos préstamos y endeudamiento y en la forma de endeudarse que se tiene a la hora de invertir. Entonces, debemos destacar que en primer lugar, Markowitz parte de la base de que los inversores son personas racionales y por lo tanto quieren la máxima rentabilidad con el menor riesgo posible. Entonces Markowitz lo que hace es calcular, representa esta fórmula, esta función en concreto lo que representa es la esperanza de la rentabilidad máxima respecto al mínimo riesgo y varianza. Por lo tanto, aquí vamos viendo cómo el riesgo va aumentando conforme aumenta la rentabilidad. Y, y por último, como venía diciendo, vamos a pasar a la última pestaña, y no por ello menos importante, que es la de pestaña de descuento por pronto pago a proveedores. Vamos a empezar diciendo que el descuento por pronto pago a proveedores, como su propio nombre indica, significa que los proveedores a los que nosotros le hemos comprado las materias primas o los distintos productos que hemos adquirido, nos hacen un descuento por pagar antes del plazo establecido. Normalmente el pago a proveedores suele realizar entre 30, 60 y 80, 30, 60 y 90 días. Hay algunos grandes establecimientos como el Corte Inglés que consigue el pago en 180 días, que, que podemos pensar, pues, se podría pensar que por qué es tan importante pagarle tarde a los proveedores. Pues realmente porque es un dinero del que tú dispones cuando en realidad no deberías disponer de él, porque tienes el dinero y la materia prima o lo que te haya suministrado el proveedor. Entonces tú con ese dinero puedes tenerlo invertido en acciones de renta fija o renta variable en el banco y te va dando unos intereses. Que tú realmente estás ganando dinero con ello. Pero esto se ha intentado solventar por parte de los proveedores aplicando descuentos por pronto pago y ya para que cada empresa haga su número y vea si le sale más rentable pagar antes o pagar después. Por ejemplo, aquí vemos un descuento del 2% por pronto pago en T0. Aquí se ve una línea temporal con T0, T1 y T2. En T2 hay que pagar 3.000 euros, pero se ofrece un descuento del 2% si se paga antes. Aquí como vemos, por ejemplo, es pagadero a 60 días, en este caso, como había dicho antes, que era 30, 60, 90, pues aquí el plazo que te da el proveedor para pagarle, de que te da la, desde que te da lo que le hayas comprado hasta que tú le pagues, pasan 60 días. El valor que debes pagar es del 3.000 y el 2% por pronto pago se quedaría en 2.900 con 2.940. Por lo tanto, la diferencia es de 60 unidades monetarias, una cosa nada desdeñable. Luego, para ello debemos calcular una serie de datos como el tipo de interés mensual, anual y diario, que aparece aquí, que como es obvio, el interés diario será menor que el anual y el anual será mayor que el mensual, puesto que si se tarda más en pagar o el descuento es mayor, su porcentaje es sobre el 0,034%, que aquí podemos ver cómo se calcula. Y luego, a continuación, vemos una serie de datos del proveedor, como son el nivel de endeudamiento, aquí que aparece el 2%, a largo plazo los 60 días que nos han dado, el tipo de interés, en este caso el anual que nos va a hacer. Y aquí, como podemos ver, hay una serie de, como había dicho ya hace tiempo, al principio de la presentación, esto está en relación con el interés a corto y a largo plazo que se da. Normalmente hay una serie de tipos de interés establecidos. Y aquí se ve la referencia a la pestaña de referencia temporales más datos, que dije que utilizábamos bastantes veces. Pues bueno, aquí al final la hemos visto. Luego aquí aparece una serie de fórmulas para calcular el interés implícito y explícito.
Y aquí por último vemos una serie de datos que nos aporta el ejercicio, como son el tipo impositivo, que como vemos no va evolucionando a lo largo del tiempo, el descuento, que es de un 2% ahora mismo y no sabemos cuál será el siguiente, los 360 días que tiene el año, que tampoco cambian, y el plazo comercial que nosotros tenemos, que ya está establecido con el proveedor, son de 60 días. Y aquí por último el interés antes de impuestos, que son el 12,24%, y el de después de impuestos no lo sabemos debido a que hay que ver cómo seguiría avanzando la cosa. Y bueno, con esto ya hemos llegado al final de la presentación de la filmación para la asignatura de Análisis y Planificación Financiera. Dar las gracias por, por las clases y por todo lo que hemos aprendido con su asignatura. Y muchas gracias por su atención.